Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Roger Casco, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión les presento un video tutorial acerca de las normas ISA S88 para automatización de procesos industriales. Bien, como pequeño temario tenemos objetivos, una introducción acerca de la norma ISA S88, las características principales, el procedimiento de modelado que sigue la norma y el procedimiento de aplicación, el cual lo trataremos de aplicar a un ejemplo real. Como objetivos de este video tenemos definir las características principales de la norma ISA S88, conocer el proceso de modelado y aplicación de la norma a un proceso industrial, describir las pautas que definan la norma ISA S88 para crear diagramas de procesos y aplicar la norma ISA S88 a un ejemplo real. En este caso, el ejemplo que he tomado es la fabricación de yogur y la primera etapa de este, que es el acondicionamiento de la leche. Bien, como introducción tenemos que la norma ISA S88 ha desarrollado una metodología batch que permite a la industria crear formas estándares para automatizar la producción y al mismo tiempo reduce la complejidad y los costos asociados a estos sistemas. Esta norma indica que se debe analizar por separado la capacidad de los equipos de planta y los procedimientos requeridos para realizar el proceso. La norma ISA S88 ha sido base principal para desarrollar herramientas encargadas de automatizar procesos de producción. Las principales características de la norma ISA S88 es que tiene una terminología y modelos universales, es decir, que es aplicable a todos los tipos de sistemas de control. Posee una estructura modular, pues rompe conceptos complejos en elementos más pequeños. Además, promueve la reutilización. Es una norma no excluyente o vinculante, es decir, que sugiere que no hay solo una manera de hacer el control tipo batch, ni obliga a los usuarios a dejar de lado los métodos actuales de control. Es de un modelo plegable, pues elementos que no son aplicables a determinadas necesidades de los usuarios pueden ser omitidos. Y además tiene un modelo expandible, pues elementos que pueden ser añadidos para satisfacer necesidades específicas siempre y cuando la integridad de la relación original se mantenga. El procedimiento de modelado. La norma ISA S88 sigue el siguiente procedimiento de modelado. Primero tenemos la etapa de proceso. Es una parte del proceso que opera independientemente de otras. Es el resultado de una secuencia planeada de cambios físicos o químicos en el material. Para nuestro caso, una etapa de proceso es el acondicionamiento de la leche. Las operaciones de proceso conforman las etapas de proceso y representan actividades especializadas de procesamiento que resultan en un cambio físico o químico del material que está siendo procesado. Acciones del proceso. Son las subdivisiones de las operaciones que desarrollan un conjunto de actividades menores para llevar a cabo el procesamiento requerido por cada operación de proceso. La unidad es un conjunto de equipos de procesamiento y control necesarios para desarrollar actividades mayores. Operan relativamente independientes unas de otras. Los módulos de equipo
son una o varias piezas de equipo que pueden llevar a cabo un número finito de tareas específicas. Pueden estar formados por módulos de control y otros módulos de equipo. Los módulos de control son aquellos equipos que llevan a cabo acciones de control básico. Entre estos podemos tener sensores, válvulas, motores o actuadores, que permiten establecer y mantener el estado específico de los equipos. El procedimiento es el nivel superior en la jerarquía y define la estrategia para llevar a cabo una acción de procesamiento importante. Está definido en términos de un conjunto ordenado de procedimientos. El procedimiento de unidad consiste en un conjunto ordenado de operaciones que causa una secuencia de producción contigua que tendrá lugar dentro de una unidad. La operación, un conjunto ordenado de fases que define una secuencia de procesamiento más importante que lleva el material en proceso de un estado a otro. La fase es el elemento de control procedimental que puede llevar a cabo una tarea orientada a un proceso. Por último tenemos la receta maestro, que es un nivel de receta dirigido a la célula de proceso o un subconjunto de equipos de esta célula. Y la receta de control, que es una copia de la versión específica de la receta maestro, que puede ser modificada si es que es necesario, con programación e información operativa específica para un único control batch. El procedimiento de aplicación. La norma ISA S88 sigue algunos pasos para aplicarlos dentro de un proceso industrial. En este caso, como lo mencioné, el proceso que se ha escogido es la obtención de yogur y su primera etapa, que es el acondicionamiento de la leche. Empezamos con la realización del diagrama de flujo del proceso. En este se visualiza el flujo de la materia prima y el producto, los materiales aditivos y demás que estén presentes en el mismo. Para estos diagramas nos hemos basado en el programa ControlDraw, que nos permite identificar diagramas de flujo, diagramas P&ID para la automatización de procesos. Como podemos observar en el diagrama de flujo de este proceso de acondicionamiento de la leche, tenemos como materia prima la leche pasteurizada, la cual se dirige al tanque de almacenamiento y este a su vez a un intercambiador de calor. Un intercambiador que es a base de agua caliente. Con esto calentamos el agua y se dirige al proceso o la etapa número 2 del proceso del yogur, que es la fermentación. Como segundo punto o como segundo paso para realizar este procedimiento, tenemos que basarnos en los conceptos de la norma y realizar los componentes del modelo de proceso, del modelo físico y del modelo de control procedimental. Bien, los componentes del modelo tenemos en la etapa 1 los equipos. Como pudimos ver en el esquema anterior, tenemos 4 bombas designadas con la letra P y su respectivo número. Tenemos un tanque de almacenamiento, un intercambiador de calor, el tanque de agua caliente y una válvula, denominada válvula B1. Bien, como tercer paso tenemos las etapas y unidades de proceso. Pues se sugiere primero enlistar estas etapas y unidades para poder obtener una unidad asociada a cada una de las etapas.
Bien, las etapas, tenemos la etapa 1 que la estamos desarrollando en su totalidad, que es la adecuación de leche. La etapa 2, la fermentación. Etapa 3, el enfriamiento del fermentado. La etapa 4, la homogeneización de la leche. La etapa 5, el enfriamiento del yogur. Y la etapa 6, el envasado. Cada una de estas etapas está asociada a una unidad. La unidad 1 es la unidad de adecuación. La unidad 2, unidad de fermentación. Unidad 3, unidad de enfriamiento del fermentado. Unidad 4, unidad de homogeneización. Unidad 5, la unidad de enfriamiento de yogur. Y por último, la unidad 6, la unidad de envasado. Bien, tenemos un esquema de las etapas de las unidades del proceso de yogur. Entrando como materia prima la leche pasteurizada, pasando por las 6 unidades mencionadas: adecuación, fermentación, enfriamiento del fermentado, homogeneización, enfriamiento de yogur y el envasado. Como siguiente paso tenemos la descripción de las etapas. Una vez definidas etapas y unidades, describimos estas etapas, pues se debe conocer el material entrante, el material saliente, los aditivos utilizados y el proceso llevado a cabo sobre el material. Para la etapa 1, la adecuación de leche que la estamos desarrollando, al recibir la leche pasteurizada se deposita en el tanque de almacenamiento. En esta parte del proceso se debe especificar la cantidad de leche que se proveerá al proceso subsiguiente, según la cantidad de yogurt que se desee producir. La leche proveniente de este tanque de almacenamiento deberá ser sometida a un calentamiento de 42 a 43 grados centígrados en el intercambiador de calor, usando agua caliente, suministrada desde el tanque de agua caliente. Este calentamiento se hace para ayudar a la propagación del cultivo bacteriológico de la siguiente etapa. A continuación tenemos la descripción de las unidades. Esta descripción deberá contener la función de los equipos involucrados en la unidad. Para la etapa 1, que era la adecuación de leche, su unidad correspondiente, la unidad de adecuación de leche. Esta unidad se encuentra en una serie de equipos para adecuar la leche pasteurizada para producir el yogur. Lo primero es encontrar un tanque de almacenamiento que contenga la leche pasteurizada, que es la materia prima para producir el yogur, y que proveerá la cantidad apropiada de leche para utilizar en la producción de un batch por medio de una bomba de suministro. En segundo lugar, la leche debe ser calentada por medio de un intercambiador de calor de placas que utiliza agua proveniente del tanque, mediante un sistema de bombeo para elevar la temperatura de la leche a 42 o 43 grados centígrados. Bien. Como punto número 6 tenemos la determinación de los módulos de equipo y los módulos de control. Para determinar los módulos de control debemos hacer un análisis adicional donde se definen las variables controladas y manipuladas. El módulo de equipo 1 tenemos el módulo de control. Tenemos las variables controladas, pues para garantizar que pase el flujo de la leche se debe controlar el volumen de leche que sale del tanque de almacenamiento. Las variables manipuladas, en este caso la variable manipulada es el flujo de leche que pasa por la válvula hacia el intercambiador de calor. Los disturbios. En la transferencia de la leche pueden presentarse varios disturbios, en este caso la variación del caudal de leche que proviene del tanque de almacenamiento y que va hacia la zona de calentamiento. Este disturbio se puede presentar debido a variaciones en el nivel del tanque de almacenamiento.
los cambios en el suministro de leche afectarán el volumen de producción. Una vez conocido el disturbio, tendremos que clasificarlo. Este disturbio del nivel de la leche no se considera un disturbio crítico, porque si se acondiciona más o menos la cantidad de leche, se pueden modificar después los parámetros relevantes de forma que se fabrique el tamaño del batch según la cantidad de leche que se transfirió. Y por último, el esquema de control. Una vez que conocemos el disturbio que afecta a esta etapa y las variables que se pueden manipular y controlar, se propone implementar un lazo de control feedback o enlazo cerrado, en donde se mide el flujo de leche que sale del tanque de almacenamiento, de tal forma que se pueda determinar el volumen faltante de leche según el tamaño del batch. Tenemos un esquema del módulo de equipo. Tenemos la leche pasteurizada como entrada. Tenemos el EM01 o módulo de equipo 1, que es la transferencia de leche. El EM02, que es el calentar la leche pasteurizada. Y el módulo de equipo 3, que transfiere la leche caliente hacia la pasteurización. Los módulos de control. Pues a partir del acondicionamiento tenemos los siguientes módulos de control. El módulo de control 1 es el módulo de control para suministro de leche pasteurizada. El módulo de control número 2 es el módulo de control de transferencia de leche. Y el módulo de control número 3 es el control de flujo de leche. Podemos observar el módulo de control, los tres módulos de control que actúan sobre el proceso de acondicionamiento de leche entre el ingreso de leche pasteurizada y la salida de leche acondicionada hacia el proceso de fermentación. Como séptimo punto tenemos la definición de operaciones del proceso. Pues una vez definidos los módulos de equipo y los módulos de control, se puede definir las operaciones y acciones dentro de la etapa de proceso de adecuación de la leche, de tal forma que las operaciones encuentren asociadas a cada módulo de equipo y estas acciones se encuentren asociadas a los módulos de control. Bien, aquí podemos observar la operación 1.1, que es el almacenamiento de leche. Como podemos ver, la operación 1 es por la etapa número 1 y el punto 1 significa la primera operación de la primera etapa. Entonces, la operación 1.1, el almacenamiento de leche, tiene como propósito el traslado de leche a la zona de almacenamiento. La operación 1.2, el suministro de leche, tiene como objetivo la dosificación de leche y el traslado de esta leche a la zona de calentamiento. Y la operación 1.3, el calentamiento de leche, aumenta la temperatura de la leche a 42 o a 43 grados centígrados. Una vez definidas estas operaciones, pasamos a los modelos de proceso, al modelo físico y al modelo de control. Tenemos el modelo de proceso. Este modelo de proceso es una descripción general de todo el proceso de obtención del yogur. Para este caso, de la etapa 1, que es la adecuación de leche. Dentro de esta etapa tenemos el almacenamiento, el traslado y el calentamiento. En el almacenamiento, la acción que se realiza es el traslado de la leche a la zona de almacenamiento. Dentro del traslado de la leche a la zona de calentamiento, dosificamos la leche y la trasladamos a la zona de calentamiento. Y en la zona de calentamiento de leche
aumentamos la temperatura de la leche y la trasladamos a la etapa de fermentación. El modelo físico hace referencia al modelo de equipo y al modelo de control que realizan las actividades mencionadas o se encuentran en cada etapa. Es decir, para la línea de fabricación de yogur, en la unidad de adecuación de leche tenemos el módulo de equipo de transferencia de leche pasteurizada y el módulo de equipo de calentamiento de leche. En el módulo de equipo de transferencia de leche pasteurizada tenemos tres módulos de control: el de suministro de leche, el de transferencia de leche y el flujo de la leche. Y en el módulo de equipo de calentamiento de leche igualmente tenemos tres módulos de control: la transferencia de agua, el retorno del agua caliente y la temperatura de la leche. Como noveno punto tenemos los componentes del modelo de control. Este modelo de control es un modelo de control procedimental. Entonces, para fabricar yogur, adecuamos la leche, calentamos la leche y determinamos la cantidad de leche y la calentamos hasta temperaturas de 42 o 43 grados centígrados. Este modelo de control procedimental es algo más general que el modelo de proceso. Tenemos como punto número 10 la construcción del P&ID de la planta. Podemos observar el diagrama P&ID de la planta de acondicionamiento de leche. Igualmente, como se mencionó, tenemos como materia prima la leche pasteurizada. Una bomba hace que la leche vaya al tanque de almacenamiento. A continuación, la bomba número 2 lleva la leche hacia el intercambiador de color. Aquí tenemos el primer diagrama de control en lazo cerrado. Tenemos un control de caudal. En el intercambiador de calor tenemos lo que es el tanque de agua caliente y el agua en sí, que va a permitirnos calentar la leche. En esta etapa tenemos un segundo lazo de control, que es un lazo de control de temperatura, para saber a qué temperatura sale el agua y así poder definir la temperatura de la leche. Por último tenemos la definición de recetas. En esta parte podemos definir una receta general o una receta tipo maestro. En nuestro caso vamos a definir la receta tipo maestro. En esta receta la norma dice que tenemos que enumerar o etiquetar las fases del procedimiento, desde el ingreso de materia prima hasta el producto final. Entonces podemos ver un esquema de las fases de procedimiento. Sabemos que son fases porque el cuadrado que las encierra tiene una sola línea en la esquina superior izquierda, como vamos a poder ver a continuación, que se diferencian de otro tipo de esquemas. Entonces tenemos en el orden establecido: determinar la cantidad de la leche, aumentar la temperatura de la leche, medir la cantidad de cultivo, agregar el cultivo, depositar esta mezcla, mezclarla suavemente, mantener la temperatura de la leche a 42 o 43 grados centígrados, medir el pH, que debe estar entre 4.2 y 4.6, enfriar el fermentado de 18 a 20 grados centígrados, medir los edulcorantes y medir la cantidad de fruta,
adicionar esta fruta y los edulcorantes, normalizar la mezcla, volver a reducir la temperatura de esta mezcla a 4 o 8 grados centígrados, mantener esta temperatura, dosificar el yogur por vaso, sellar el vaso y etiquetarlo. Tenemos las operaciones de procedimiento. Después de tener la presentación de las fases, se seleccionan las fases de cada operación según el procedimiento de la receta maestra. Aquí podemos ver las operaciones de procedimiento. En la del lado izquierdo podemos ver el diagrama de operación del calentamiento de leche. Tenemos determinar la cantidad de leche y aumentar la temperatura. En el diagrama del lado derecho podemos ver que es un diagrama de procedimiento de unidad. Como les mencioné, aquí podemos observar que estas son fases y esta de acá es un proceso de una unidad. Ya, el diagrama PFC de procedimiento del proceso de obtención de yogur es el siguiente. Tenemos un inicio de proceso y un final de proceso. El procedimiento que sigue la receta maestra de la obtención de yogur es la adecuación de la leche, la fermentación, el enfriamiento del fermentado, la homogeneización, el enfriamiento del yogur y el envasado. Bien, con esto ha concluido este video tutorial acerca de las normas ISA S88. Espero haber aclarado la mayoría de sus dudas.